directamente la gobernabilidad del país, ¿no? Una de estas acciones ha ocurrido el último martes 11 de octubre. La Fiscalía dio un paso importante en la lucha contra la corrupción. Se produjeron, recordemos, detenciones preliminares. Hubo 36 allanamientos de oficinas y viviendas de 6 congresistas, conocidos como Los Niños, familiares también del mismo presidente de la República, así como de asesores del Ejecutivo, ¿no? Y en horas de la tarde, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no?, de ese mismo día, presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la República en un hecho realmente sin precedentes en nuestro país. Sobre este tema vamos a conversar con el doctor Víctor García Toma, ex ministro de Justicia, ex decano del Colegio de Abogados de Lima y ex presidente del Tribunal Constitucional. Doctor Víctor García Toma, muy buenos días. Bienvenido a Enfoque de los Sábados. Buenos días, Carlos, gusto saludarlo. Simplemente no he sido no he sido decano del Colegio de Abogados, pero le agradezco la inclusión. Muy bien. Tal vez es un adelanto. Un adelanto, sí. Ya, también viene. Sí. Muy bien. Doctor Víctor García Toma, ¿qué tan viable, después de conocer esta denuncia formulada por la fiscal de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo, qué tan viable ve usted que esta denuncia constitucional pueda prosperar en el Congreso de la República? Carlos, el panorama jurídico y político en este contexto sería el siguiente, según mi punto de vista. En primer lugar, el Ministerio Público ha concluido una investigación preliminar fruto de una interpretación de los alcances del artículo 117, interpretación que ha sido convalidada por el Poder Judicial y en consecuencia esa investigación está blindada por el principio de legalidad. Esta investigación tiene 190 elementos de convicción de que existe una red criminal, una organización criminal que encabeza el presidente de la República y de la cual forman parte parientes, amigos, 2 exministros y por lo menos 6 congresistas. Se ha tipificado una serie de por lo menos 3 delitos comunes y podríamos decir que en esta etapa el Ministerio Público da por concluida su labor. Corresponde ahora su papel al Congreso. En relación a ese papel, la propia fiscal ha adelantado opinión y ha sugerido incluso un camino en el sentido de que siendo el artículo 117 un obstáculo, 117. Porque solo se puede acusar al presidente de la República por la comisión de alguno de los 4 actos delictivos que están expresamente señalados y que no forman parte de la denuncia. Doctor, antes que continúe con esta explicación, por favor, quería preguntarle, según su conocimiento y experiencia, ¿es un impedimento el artículo 117 para usted esta denuncia constitucional contra Castillo? Hay 2 interpretaciones, ¿no? Una que ha formulado el Ministerio Público en el sentido de que se podría utilizar la Convención contra la Corrupción, documento elaborado en la Organización de Naciones Unidas, y que en aplicación del llamado principio de convencionalidad incluso facultaría al Congreso a inaplicar el artículo 117, ¿no? Desde mi punto de vista eso no es posible por varias razones. La primera, porque todo tratado que contenga alguna afectación constitucional debe ser convalidado mediante un procedimiento de habilitación previsto en el artículo 57 y que dice que ese tratado tiene que ser aprobado por el Congreso en 2 legislaturas consecutivas con 87 votos. Ese procedimiento no se ha seguido. En segundo lugar, el artículo 30 de esa convención dice que los alcances de este dispositivo se aplicarán de conformidad con la legislación ordinaria. Y en tercer lugar, es incorrecta la tesis de que se trate de un tratado sobre derechos humanos. Este tratado no alude a facultades o atribuciones de la persona. Este tratado, como bien lo señala el artículo 1, intenta promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficazmente la corrupción, etcétera, etcétera. Por cierto, que la corrupción
puede, digamos, cuando se cometen delitos, de alguna manera también se afectan derechos fundamentales. Si yo acabo con yo cometo un homicidio, Correcto, sí. acabo con la vida. Si yo practico, digamos, un acto de tortura, estoy llevando a cabo estoy afectando a la integridad física, psíquica y moral. Si yo robo, estoy atentando contra la propiedad. Si yo lo difamo, estoy atentando contra el delito del honor y la buena reputación. Pero esa es una referencia indirecta, ¿no? Entonces, Ahora, ese argumento yo no lo Ajá. tomaría en cuenta, ¿no? Para la solución de este Exacto. problema. En todo caso, precisamente le quería consultar sobre esto. Lo que usted nos dice desvirtúa, en todo caso, lo que ha manifestado el premier Aníbal Torres, que va a solicitar una opinión de las Naciones Unidas sobre la viabilidad de esta convención para este tipo de casos como los que afronta el presidente Pedro Castillo. Bueno, ¿Lo eso desvirtúa? lo haría, digamos, para afirmar la tesis de que no se puede oponer los alcances de la Convención a la Constitución porque no están dados los presupuestos para ello, ¿no? O sea, sería una acción lógica por parte del Ejecutivo para ejercer, digamos, un elemento de defensa jurídica. Entonces, pero sin embargo tenemos aquí un material muy importante, 190 elementos de convicción. Ajá. ¿Qué es lo que está en consecuencia de manera, digamos, alternativa en la mesa de discusión? La primera posibilidad la está formulando el congresista Málaga, que ya venía trabajando con algunos otros congresistas una moción de vacancia por incapacidad moral. Y ha señalado que está incorporando varios de esos, o muchos de esos elementos de convicción previstos en la denuncia para sustentar, incluso de manera más intensa, que hay un comportamiento indecoroso, indebido, que desdeña la imagen presidencial y que evidentemente genera una ruptura en la legitimidad política para ejercer el mando, ¿no? Ahora, pero usted ve voluntad, advierte que hay ánimo por parte del Congreso para poder llegar a este objetivo que propone el congresista Málaga. Carlos, usted nos ha ahorrado la mitad de lo que veníamos a decir porque, en efecto, los juristas con buena fe están, digamos, buscando remedios jurídicos para esta situación, en la medida que entendemos que el país no puede cruzarse de brazos ante una situación tan lamentable y diferir, ¿no es cierto?, que esta situación se vea en el año 2026, pues evidentemente atenta contra la gobernabilidad, atenta contra el respeto que la ciudadanía merece, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Usted lo ha insinuado. A ver. Es de que en el Congreso se alquilan almas, ¿no es cierto? En el Congreso hay, digamos, representantes de la nación que han decidido solicitar o recibir prebendas, recibir dádivas y de esa manera orientar su voto en un o en otro sentido. Eso no lo digo yo, está en la propia denuncia del Ministerio Público y lo podemos observar cada vez que las cámaras de televisión, digamos, dan comentario sobre lo que se produce en las votaciones. Entonces, en realidad hablamos de una parte del Congreso tomada por la corrupción y en consecuencia ya no sé si serán 87 o 66 votos. El problema, el epicentro, el problema político hoy, habiéndose ya develado de que existirían indicios de corrupción en el Poder Ejecutivo, es que también esa situación se vive en el Congreso, ¿no? Ahora, ¿usted considera, doctor, que la lucha contra la corrupción debería tener esta dimensión constitucional que se le está dando? Y en todo caso, ¿cuáles serían los argumentos para sostener esta posición y que la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación no caiga en saco roto? Eso es lo importante, Carlos, que no caiga en saco roto. Hay varias opciones, la de la vacancia, otros aluden a la posibilidad de establecerlo como como una infracción a la Constitución, eso implicaría menos votos, 66. Pero más allá de la opción política, insistiría, Carlos, en lo que usted señaló hace unos minutos. Si no tenemos un Congreso que se ponga de pie para responder de manera muy firme a esta corrupción generalizada y que aparentemente tendría como epicentro
el propio Palacio de Gobierno, evidentemente no vamos a avanzar. Entonces yo creo que habría que, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de exigirle a sus congresistas consecuencia con sus actos y que el acto de representación sea un acto de lealtad y de honorabilidad, ¿no? Ahora, ¿cómo califica usted, doctor, la respuesta desde el otro lado de la vereda, ¿no? La respuesta con la denuncia constitucional formulada contra ahora la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por parte de la ministra Betsy Chávez. Ahí ¿Qué hay se pretende? ¿Qué se evidentemente busca? actos de infracción a la Constitución, porque hay una concertación de voluntades, en primer lugar, que está... Doctor, sí. doctor, por favor, le voy a pedir que complemente su respuesta, pero nos queremos ir a un corte comercial para escuchar a nuestro doctor Víctor García Toma, ex ministro de Justicia y ex presidente del Tribunal Constitucional, conversando sobre la denuncia constitucional, por una parte presentada por la fiscal de la Nación contra el presidente de la República y, como evidente respuesta, la denuncia constitucional formulada por la ministra Betsy Chávez contra la fiscal de la Nación. Y precisamente sobre esta última le preguntábamos al doctor Víctor García Toma cuál era su análisis, cómo podíamos comprender esto. Doctor García Toma. Es evidente que aquí hay una concertación de voluntades desde las más altas autoridades del Poder Ejecutivo, en primer lugar, para impedir el normal desenvolvimiento de la actividad fiscal y eventualmente jurisdiccional. Hemos conocido situaciones y casos en donde ha habido una clara voluntad de ocultar personas, comprar silencios, apagar las luces de Palacio para el ingreso clandestino de ciertos congresistas, el destruir los cuadernos de registro de ingresos, y ahora se ha develado un audio en el que habrían participado algunos abogados y altos funcionarios adscritos a Palacio con la finalidad de formular un conjunto de denuncias que están dirigidos a descalificar desde el punto de vista moral a la fiscal de la Nación, pero fundamentalmente para obstruir y debilitar, ¿no es cierto?, su trabajo. Eso evidentemente tiene varias lecturas, pero una de esas lecturas es un acto inmoral, es también un acto contrario a la Constitución, porque todo funcionario público tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales. Y cuando se adoptan medidas destinadas a que esa resolución judicial no se verifique, en consecuencia se está un acto de infracción, ¿no? ¿Y cómo debería responder la fiscal de la Nación? Ella misma también, a través de un comunicado, ha dado a conocer su posición. Dice claramente que hay obstrucción a la justicia. ¿De qué manera se puede responder frente a estos obstáculos que se ponen para que ella pueda cumplir con sus funciones? Bueno, en primer lugar, nos ha parecido interesante que institucionalmente el Ministerio Público haya dado respaldo a la titular de la institución. En segundo lugar, creo que falta un compromiso mucho más intenso de la ciudadanía, que no es turista en este tema, ¿no? La ciudadanía está o debería estar enormemente comprometida en este tema, porque finalmente es su país, ¿no es cierto? Es nuestro país. Y en segundo lugar, se trata de nuestras autoridades a quienes nosotros hemos llevado al ejercicio del poder sobre la base de ciertos supuestos, que se iba a gobernar con eficiencia, con eficacia, con transparencia, con honorabilidad, y evidentemente todo eso está hoy desperdigado por las calles, ¿no? Entonces ahora se requiere de un respaldo ciudadano para que estas investigaciones y estas denuncias avancen. Y por otro lado, exigirle ya al Congreso, por lo menos al sector democrático, un deslinde muy claro, ¿no? Es decir, saber quiénes están por el lado de la constitucionalidad y quiénes están por el lado de prohijar el delito, ¿no? Eso me parece que debe quedar claro en las próximas semanas. Doctor García Toma, y queríamos consultarle para que nos corrobore si es cierto o no lo que dice la defensa del presidente de la República, el abogado Benji Espinosa, respecto a que la decisión del juez supremo Juan Carlos Checle sobre el caso Castillo es un límite para que no pase de la investigación preliminar por el artículo 117. Eso es correcto. El artículo 117 tiene un mandato claro. Al presidente de la República solo se le puede acusar
al culminar su mandato, salvo que en el ejercicio de la función se le imputen el delito de traición a la patria, la disolución inconstante del Congreso, etcétera, etcétera. Esa hipótesis no se da. En consecuencia, si se sigue ese camino normal, habría que primero expedir la resolución de procedibilidad, tramitar la denuncia, aprobarla incluso, pero suspender su ejecución hasta el cumplimiento de su mandato. Pero como eso evidentemente generaría un grave daño al país, porque no se puede supuestamente tener una banda en Palacio de Gobierno, hay que buscar, vuelvo a repetir, otros caminos alternativos, ¿no? Lo que dice el abogado defensor del señor Castillo no desmerece la posibilidad de que ese material pueda ser incorporado en una moción de vacancia por incapacidad moral o se pueda establecer de que se habría cometido un acto de infracción a la Constitución y habilita al Congreso entonces, según sea el caso, a la vacancia o la inhabilitación. Evidentemente, la vacancia es la figura más clara, más nítida. Es la puerta de salida al 117. Ya lo ha sido en 2 oportunidades en este siglo, en el caso Fujimori y en el caso Vizcarra. El problema es que, vuelvo a repetir, ya no por razones jurídicas, sino por razones económicas, el parte del Congreso está cooptado, ¿no es cierto?, por supuestamente por esta banda criminal. O sea, cooptación hay, ¿no? En consecuencia, que el Congreso pueda cumplir con su responsabilidad de control político, hoy ya no depende de un acto de conciencia, sino básicamente de un tema de alquiler de la misma, ¿no? Ese es el problema. Ahora, sobre las acciones de amparo, ya que están de moda y que se ha presentado una en relación al caso de Pedro Castillo, doctor, ¿cualquier ciudadano puede presentar una acción de amparo o tiene que ser alguien ligado al que se le quiere beneficiar? Carlos, usted ha dado en el bull, fíjese, un breve recuento de algunas acciones de amparo, entre comillas, ¿no? El señor Walter Ayala, de súbito, presenta una demanda de amparo impidiendo... El ministro de Justicia, ¿verdad? Ministro de Defensa, ¿no? El ministro de Defensa, sí. Sí. Impidiendo transitoriamente la prosecución del trámite de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la República y sin que el accionante tenga ningún título jurídico que exhibir, ¿no? Porque él no formaba parte de este concurso. 2. Luego se presenta esta acción de amparo formulada por la SUNEDU. Es una regla básica del amparo que esta acción de garantía no permite accionar al Estado contra el Estado, y menos cuando se trata de un proyecto de ley, ¿no? No es posible, no es admisible la aceptación de un amparo cuando se trata de un mero proyecto, porque no hay una amenaza cierta, inminente e irreversible. Tercero, la demanda de amparo que presenta la Defensoría del Pueblo, que igualmente no tiene título habilitante para actuar. Cuarto, el señor Salas Arenas, el Congreso de la República decide nombrar una comisión investigadora y él se va a la ciudad de Arequipa e interpone otro amparo. Y ahora aparecen estos amparos generados ya específicamente desde el gobierno con la clara intención de perder al Congreso, pero de manera burda. Y tan burda es que incluso no habían leído, ¿no es cierto?, que hay una modificación en el Código Procesal que señala que cuando la demanda se presenta contra el Congreso ya no puede hacerse ante un juez, tiene que hacerse ante una sala, ¿no? Pero ciertamente estamos verificando de un uso perverso, abusivo de la acción de amparo, pervirtiendo esta institución que es muy importante para fines subalternos, ¿no? Doctor García Tomás, si se acepta la denuncia constitucional en el Congreso, es bastante probable que vamos a ver al presidente de la República defendiéndose en el Parlamento. ¿Hay la posibilidad de que pueda también optar por el silencio en este recinto? La denuncia cumple con el requisito de procedibilidad. Ha sido formulada por persona autorizada por la Constitución, la fiscal de la Nación, se dirige hacia un funcionario que se encuentra comprendido entre los artículos 99 y 100, se plantea la denuncia de la comisión de delitos en el ejercicio de la función, etcétera, etcétera. Entonces, esa denuncia
va a ser tramitada. Se le va a asignar un congresista ponente y, por supuesto, en ese contexto, el presidente puede ser citado. Ya sabemos que al final se tendrá que concluir con que existe al lugar para la acusación, pero al culminar el mandato, ¿no? Pero sí puede ser Unas palabras citado. finales. Ajá. Sí. Pero no Doctor debemos García, quedarnos toma en unas esa palabras opción, finales, por favor. porque eso significa ¿Ya? Sí. justificar la impunidad, ¿no? En este país no podemos bailar con la impunidad. Digamos, no es una pareja apropiada para un país que quiere vivir con decencia y con dignidad, ¿no? Muy bien. Muy bien, doctor Víctor García Toma, le agradecemos por este diálogo con Enfoque de los Sábados. Muchísimas gracias por la valiosa información que nos ha proporcionado. Muy amable. Gracias a usted, Jorge, muy amable.